Bienvenidos a todos, somos el grupo 3, el cual está integrado por los aspirantes oficiales de segundo año Escalante Gastón, Donaire Brian, Florentín Sebastián y Dreus Daniel. Bueno, en este video vamos a explicar un poco sobre la vida y obra del autor Enrico Ferri, el cual fue un importante político, escritor, periodista, criminólogo y sociólogo italiano. Bueno, a continuación vamos a pasar a contarles, como mencionamos anteriormente, la vida y la importancia que tuvo este autor para la criminología. La época en que vivió Enrico Ferri fue del año 1856 a 1929. Nació en San Benedetto, ciudad de Lombardía, Italia, el 25 de febrero de 1856. Y estudió en la Universidad de Bolonia. Fue el segundo autor en importancia de la escuela positiva. En 1877 presenta su tesis, que trataba de demostrar que el libre albedrío es una mala invención y que debía cambiarse de la responsabilidad moral por la responsabilidad social, asentando el delito en la responsabilidad social y no en la responsabilidad moral. Luego de sus estudios en Bolonia, se va a Pisa para estudiar con el máximo exponente del derecho penal italiano, Francisco Carrara. Bueno, este italiano lo que expresa de su alumno Ferri es que dice que en lugar de nosotros le enseñemos, él nos enseña a nosotros. Luego, en el año 1878, Ferri publica su propia tesis, la cual era la teoría de la impunidad y negación del libre albedrío, y envía una copia de su tesis a Lombroso, tratando de aplicar el método positivo a la ciencia del derecho criminal. Lombroso rechaza su tesis, diciendo que Ferri no era bastante positivista. En ese momento, Ferri, molesto por la respuesta de Lombroso, de Pisa se va a París. Ahí es donde estudia antropología, en la escuela de Guanapac, y así de esa manera es la que entiende la crítica que le hizo Lombroso. Luego viaja a Turín, donde es la sede de estudios de Lombroso. Lombroso lo recibe y con un intercambio de pensamientos hace corregir las ideas de ambos, y con ello da inicio a la escuela positiva. Seguido de eso, en 1886, la población de Mantua elige a Ferri como diputado al Parlamento Nacional. Ese cargo ocupó durante 38 años, o sea que hasta el año 1924 pues logró tener 11 reelecciones en ese cargo. Y en el 18 de febrero de 1912 aprueban la creación de un Instituto de Derecho Penal en la Universidad de Roma, en la cual Ferri es solicitado para dirigirlo y lo llama Escuela de Aplicación Jurídico y Criminal. Divide la Escuela de Aplicación Jurídica Criminal en 4 partes: el delincuente, el delito, las sanciones y el procedimiento. Lo que trató de lograr es que en Italia se publicara un código penal con tendencias positivistas, lo que por lo hecho no alcanzó a ver su logro, pero sí fue aprobado en 1930, que fue un año después en el cual falleció Ferri. Se le reconoce el mérito de haber dado a conocer a los juristas la gravedad del problema, en vez de adaptar sus soluciones a normas tradicionales gratuitamente aceptadas. La sociología criminal de Ferri señala que hay factores sociales que llevan a la persona a actuar en contra de las reglas del bien común. Por eso igualmente abarca no solo las causas del delito, sino que se extiende a la prevención y represión.
Él apuesta más a los factores preventivos que se verán posteriormente basados en mejores condiciones y estabilidad social. Respecto de la libre voluntad del sujeto para delinquir, en ese momento Ferri no está de acuerdo, ya que en función de la interacción sujeto-sociedad, esta última está llena de circunstancias que envuelven y moldean la conducta. O sea, es decir, el criminal obra en virtud de factores sociales, individuales y físicos. Es por eso que depende de la participación de todos los actores sociales los resultados en cuanto a cambiar la sociedad, para bien y para mal. Entonces, en ese momento, Ferri distinguió los siguientes elementos constituyentes para la formación de la criminalidad. 1 es el factor antropológico, 2 es la constitución orgánica del delincuente, 3 la constitución psíquica del delincuente, 4 características personales del delincuente, 5 el factor físico o telúrico y por último el factor social. A continuación, vamos a desarrollar los siguientes factores de riesgos asociados a la criminalidad. Uno de ellos es el factor antropológico, que se refiere a la constitución orgánica psíquica y características personales del sujeto, como por ejemplo, Ferri definía al delincuente como una subespecie del género humano. Otro factor es la constitución orgánica del delincuente. O sea, es decir, natural que la constitución orgánica del hombre determina más o menos su grado de rendimiento para tal oficio o profesión. Por eso Enrico dice que la constitución del individuo determina su medio de vida, haciendo referencia a la fisionomía o a las anomalías del cuerpo humano. El tercer factor es la constitución psíquica del delincuente. Para Ferri, es indudable que la personalidad humana está determinada por su grado de racionalidad en la sociedad en la que vive. Como por ejemplo, esto hace hincapié a los sentimientos y a las diversas conductas que adoptan los delincuentes. El cuarto factor son las características personales del delincuente. Estos son inherentes a la personalidad humana y constituyen un resultado preponderante en la vida del hombre, como por ejemplo en el sexo, la edad, la herencia genética, en la profesión, etc. El quinto elemento es el factor físico o telúrico. Aquí podemos decir que son todos aquellos que forman parte del ambiente físico general que rodea al hombre, como por ejemplo el clima, la temperatura, la conformación del suelo, las estaciones, las condiciones atmosféricas, etc. Y por último, desarrollaremos el factor social. Esto se puede expresar que son indudablemente factores importantes de la criminalidad y en los que más puede encontrarse en la razón del delito, como por ejemplo la densidad poblacional, la migración del campo a la ciudad, el alcoholismo, la moral, la familia, las costumbres. Estas son algunas partes que argumentan el ambiente social. La importancia de Enrico Ferri para la criminología ha sido su aportación con la aplicación sociológica de los fenómenos criminales. Ferri alegó a que los sentimientos como la religión, el honor y la lealtad no contribuían al comportamiento del criminal, y sí argumentó que eran otros los sentimientos como el odio, el amor, la vanidad, los que influenciaban grandemente, pues tenían más control sobre la moral
Y en resumen, los aportes más importantes de Enrico Ferri, como la teoría de los factores determinantes del delito, la negación del libre albedrío y la impunidad de los locos. La clasificación de los delincuentes de Enrico Ferri se ha hecho clásica y en realidad fue la adoptada por la escuela positiva. Se consideran 5 especies de delincuentes: nato, loco, habitual, ocasional y pasional, aunque aclarando que se entiende siempre una prevalencia y no exclusividad de ciertas características. El delincuente nato es aquel que tiene una carga congénita y orgánica que es la razón de su delito, lo que hace la prognosis altamente desfavorable. El delincuente loco o alineado es el que padece una grave anomalía psíquica. El delincuente habitual es aquel cuya tendencia a delinquir es adquirida, aunque tenga base orgánica, ya que no se adquieren hábitos que no estén conformes al propio ser. El delincuente ocasional es el que cede ante la oportunidad de delinquir. Es el medio el que lo arrastra y su base orgánica es muy pequeña. Y por último, el delincuente pasional es una variedad del ocasional, pero presenta características que lo hacen típico, principalmente la facilidad con que se enciende y explota en su parte sentimental. La principal crítica a esta clasificación es que se funda sobre diversos criterios y no sobre una base igual. Es por eso que Ferri respondió en el sentido de que se trata de una clasificación de tipo práctico. Los tipos no se confunden entre sí y se pueden tomar medidas. Por último, vamos a nombrar algunas de las obras literarias más importantes de Enrico Ferri. Uno de ellos es La sociología criminal en el año 1884, Los delincuentes en el arte en el año 1892, El socialismo y la ciencia positiva en el año 1894, La escuela de criminología positiva en 1901, La sociología criminal en el año 1905, y una de sus últimas obras fue El fascismo en Italia y la obra de Benito Mussolini en el año 1928. La sociología y la criminalidad, en la que establece que la causa de la criminalidad es la injusticia social, sustitutivos penales, en las que se sugiere que se deben implantar otras clases de penas, socialismo y criminalidad, principio de derecho criminal, trabajo en el que se contenía una presentación sistemática de los principios legales de la escuela positiva, estudios sobre la criminalidad en Francia, el homicidio-suicidio, teoría de la imputabilidad y negación del libre albedrío, nuevos horizontes del derecho y procedimiento penal, que en la tercera edición se convirtió en Sociología criminal, y además fue un editor del periódico socialista. Para finalizar, durante sus últimos años Ferri desarrolló, una valor académica, viajó a Sudamérica y a varios países europeos, participó en múltiples congresos de la antropología criminal junto con Lombroso y Garofalo. Enrico Ferri falleció a los 73 años en la ciudad de Roma, en Italia, el 12 de abril del año 1929. Bueno, esto fue la presentación del grupo 3 sobre la biografía del italiano Enrico Ferri. Muchas gracias.